Bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos. Qué gusto encontrarnos esta mañana para juntos adorar a nuestro Señor, para escuchar, recibir su palabra. Quédese en esta transmisión porque el Señor tiene mucho para ministrarnos hoy de una manera sorprendente. Que el Señor les bendiga y les guarde junto a sus familias desde sus hogares. Gracias por conectarse domingo a domingo, nuestros hermanos de Zoom. Gracias a los que ya están por YouTube. Los bendecimos. Que el Señor sea hablando a sus vidas, que usted tenga la libertad de cantarle al Señor. Vamos con nuestra primera alabanza. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, te exaltamos, Jesús. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, oh sálvanos, restauranos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, oh avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con llena tu casa, oh Dios, oh Dios. Llena de tu gloria, Señor. Te exaltamos. Amén. Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y les hará crecer para hacer una gran cosecha
de justicia de ustedes. El Señor nos da la bendición a usted y a mí esta mañana para poder darle a Él de lo que Él nos ha regalado. Y quiero invitarle a orar, quiero invitarle a encargarle al Señor su economía. Vamos, familias queridas, vamos a orar al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, gracias, Cristo eterno, Salvador nuestro. Gracias porque nos das la bendición, nos das la oportunidad de poder entregarte a ti de lo que nos has dado. Gracias por dejarnos ofrendar, por darnos para diezmar. Bendiga nuestras familias, bendiga la economía de aquellos que están pasando por necesidad. Que tu amor y tu misericordia les llegue, Dios, les alcance y que ellos puedan ver grandes milagros en sus vidas. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre, amén. Queridos hermanos, ustedes saben que es una gran bendición como buenos mayordomos entregarle a Él lo que le corresponde. Entregue en este momento, deposite en su alfolí sus ofrendas junto a su familia. Sea testimonio y testigo de lo que Dios puede hacer en la economía de cada uno de sus hogares. También usted puede transferir a la cuenta de la iglesia. Les invitamos a hacerlo. Gánese la bendición de Dios. Que el Señor les bendiga. Después de haber ofrendado, vamos a dar paso a nuestro pastor, quien trae la palabra del Señor. Hoy más que nunca la ciencia y la tecnología contribuyen para tener una calidad total en lo que tiene que ver con productos, servicios y las organizaciones. Todos se están esforzando cada vez más por ofrecer mejores productos y es necesario que se revise, que se pruebe, que se haga test de lo que se está produciendo o fabricando, porque nadie quiere sacar al mercado algo que no sirve o algo que no va a durar mucho. Por eso es importante lo de la calidad total, y esto de la calidad total no es un concepto humano en sí, sino que tiene sus raíces bíblicas. Podemos ver desde el mismo Génesis, cuando Dios creaba los cielos y la tierra y se va narrando día a día lo que Dios hacía. Hay una frase ahí que el Señor decía al final del trabajo que Él tuvo en la creación, ¿no? Cada día Él decía, y vio Dios que era bueno. Entonces, tener productos de calidad, hacer las cosas con calidad, trabajar, vivir con calidad, no es un concepto meramente humano, sino que es un principio bíblico. Y es que vivimos en el tiempo en que todo apunta a ser cada vez de mejor calidad. Por eso también es importante que nosotros hablemos de una fe a prueba de todo, porque es necesario que la fe sea también probada, purificada, subida de nivel. Y así como se prueba hoy en día, por ejemplo, un smartphone, para que funcione bien, para que tengan sus prestaciones ahí, todo funcionando de la manera correcta. Las empresas invierten tiempo, tienen personal, tienen procesos para que todo esté listo antes de que el producto salga a la venta. Entonces todos buscamos el mejor teléfono, ¿sí? Comparamos entre uno y otro proveedor, una y otra marca, y nos damos cuenta cuál es el que nos conviene mejor por precio y por prestaciones. Pero nadie usaría un smartphone, por más barato que sea, y le digan, pero no se conecta a internet. Podrá tener muchas otras prestaciones, pero hoy en día el internet es clave. Entonces uno desecharía ese producto. Por ejemplo, ¿qué tal si usted va a hacer un viaje fuera del país y le ofrecen pues ir a X lugar a la mitad de precio, pero le dicen que los aviones de tal compañía no han sido completamente probados, que no saben si va a funcionar bien? Entonces, por más que nos regalen el boleto, uno no se va a ir, porque uno quiere un buen servicio, uno quiere estar seguro de lo que paga, de lo que utiliza. También se prueban, por ejemplo, la educación. ¿Qué sería del sistema educativo sin pruebas, sin exámenes? Yo sé que algunos quizás quisieran un sistema educativo sin exámenes, le ven como un fantasma, como un cuco, como un gran problema, pero es que es necesario. Si evaluamos la educación ecuatoriana y la comparamos con 20, 30 años atrás, hemos progresado bastante. Entonces, esto de probar, de testear las cosas es importante. ¿Cuánto más es importante tener una fe que realmente sea de calidad, una fe genuina? Nadie quiere comprar algo que simplemente es réplica
de un original, pero que no conserva los buenos materiales, que no tiene la misma durabilidad. Lo mismo y más importante es la fe. El apóstol Pablo nos dice que la fe debe ser probada, no es el apóstol Pablo, sino el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:5 en adelante, hablando de esa fe que nos ayuda a ser salvos, que nos mantiene ahí listos para cuando el Señor venga. También nos menciona que va a haber pruebas, que va a haber dificultades, y por eso en el versículo 7 dice que tales problemas serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Claro, en esa época sobre todo la técnica de purificación del oro no era como la actual, pero tenía el mismo propósito, que el oro cada vez sea más puro. Entonces Pedro hace esta analogía, esta comparación que calza bien en todos los tiempos, porque el oro es el metal más valioso. ¿Cuántos no quieren recibir una joya o tener algo de oro, no es cierto? Y mientras más quilates tiene, pues mucho más costoso, pero también más puro es el oro. Entonces el oro se purifica también a través de altas temperaturas, tiene un proceso largo, pero sobre todo hay una parte donde necesita ser fundido, porque se decide obtener un oro de baja, media o alta calidad, y si se quiere de más calidad tiene que superar los 600 grados el calor en que va a ser fundido. ¿Por qué? Porque el oro, como es un metal pesado, tiende a quedarse en la parte baja, pero todos los materiales que no son oro, las impurezas tienden a subir, entonces es fácil retirar lo que no es parte del oro. Entonces así Pedro dice que nuestra fe debe ser probada y debe ser testeada de esa manera, que a veces no la comprendemos. Pero quiero avanzar y aclarando lo siguiente: la fe que estoy hablando en este momento es una fe bíblica. No confundamos con el deseo que a veces tenemos de conseguir algo, porque a veces algunos piensan que tienen fe, pero no es otra cosa que un deseo, un sueño o un anhelo frustrado inclusive, ¿no? Hay gente que dice: yo quiero tener un auto último modelo. Quizás escuchó las noticias últimamente de ese hombre creyente que se dedicó 40 días de ayuno y oración para que Dios le dé un Lamborghini, ¿sí? Entonces uno ve eso y dice: ¿realmente le enseñaron a tener fe? ¿O qué fe nos está enseñando el cristianismo actual? ¿De conseguir cosas? ¿De lograr metas? ¿De cumplir sueños personales? Todo lo que tiene que ver con que nace de ti y es para ti, normalmente no es fe, porque todo lo que Dios hace nacer en nuestro corazón siempre tiene que ver con Él. Entonces estoy hablando de la fe bíblica, de esa fe que tiene que ver con una convivencia con Dios, y no solamente saber que Dios existe, saber que Dios me puede ayudar, sino que yo convivo con Él. Ese es el concepto bíblico de fe, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces me refiero a una convivencia en la cual hay confianza, en la cual hay dependencia, hay conexión. Pero en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, entonces es importante ir explicando más que esta fe a la que el Señor nos llamó, en la que hoy estamos caminando, tiene que crecer, tiene que perfeccionarse. Dios no se conforma con el estado en el que llegamos a su camino. Sí, Dios nos ama, nos acepta tal como somos, pero nos transforma. Al paso del tiempo, el Señor también va haciéndonos madurar. Entonces esta fe bíblica debe llegar a ser a prueba de todo. Al principio comenzamos entonces con el ABC del cristianismo y nos parece muy fácil congregarnos, comprarnos una Biblia, conectarnos a unos cultos ahora o asistir al templo, ¿no es cierto? Comenzamos con el ABC del cristianismo, pero muchos se quedan ahí. Con el paso de los años, en vez de crecer, en vez de tener una fe bíblica realmente, comienzan a tener una fe religiosa, humanista, una fe que está centrada en ellos mismos. Entonces, para tener una fe a prueba de todo, Dios va a usar la realidad, el contexto, para hacernos cada vez más puros, así como se purifica el oro. Número 1, entonces, una fe a prueba de todo es aquella que supera las debilidades humanas. Fuimos creados como seres humanos con muchas capacidades, pero también con limitaciones, con condiciones naturales que nos hacen vulnerables al dolor, que nos hacen también limitados en muchas cosas. Entonces nuestra fe nunca debe depender, por ejemplo, de lo que sentimos. Nunca tu fe debe depender de lo que sientes, de lo que piensas o de lo que ves con tus ojos.
Tu fe no puede depender de nada de tu propio corazón, de tu propia vida. Y usted va a decir, entonces, pastor, tengo que ser entonces inhumano. No, sino que tu fe va a crecer y va a distinguir entre lo que es la dependencia en Dios y la dependencia de nuestra propia carne. Porque al ser humanos somos susceptibles del dolor, del miedo, somos susceptibles de sensaciones que a veces nos confunden, entramos en shock, por ejemplo, en situaciones de pérdidas. Nuestra mente no está hecha para comprender fácilmente una pérdida, y peor nuestra alma para desgarrarse, para desconectarse de un ser querido. Pero tarde que temprano nuestra fe tiene que superar nuestras debilidades humanas. Jesús mismo es el ejemplo de ser un hombre que al mismo tiempo tener las sensaciones, las emociones humanas como el hambre, como el enojo, como la molestia, la incomodidad, el frío, el calor y todo eso. Al mismo tiempo sus emociones estaban sujetas a Dios en fe, no porque tenemos una gran fe dejamos de sentir. Sentimos y sentimos muchas cosas, obviamente, pero nuestra dependencia va a ser más fuerte que lo que estamos sintiendo. También tenemos ahí entonces que tenerlo claro, que nuestra fe en el Señor tarde que temprano nos va a ayudar a superar situaciones del pasado. Hay gente que llega al camino del Señor, a una iglesia buena, con buena doctrina, pero sigue teniendo heridas, tiene procesos no cerrados del pasado, y lleva en sí traumas complejos, una baja autoestima, lleva a un concepto muy alto de sí mismo también, que es el otro lado de la moneda. Pero esto nos deja de ver de que la fe no ha crecido como debió haber sido. La fe bíblica nos va a llevar a un proceso de sanidad en el que Dios nos va a mostrar que no estábamos tan sanos como creíamos. Que no porque no tomamos, no bebemos, no hablamos mal de la gente, no robamos, no significa que no necesitemos crecer. Entonces, esa fe que estamos hablando en esta mañana tiene que ver con todo nuestro ser sujeto a los pies del Señor, donde ni aún nuestras lágrimas cambian el rumbo de nuestra vida, donde aun cuando pasemos situaciones dolorosas como el abandono de un padre, de una madre, tú permaneces fiel al Señor. Te duele, obviamente, que alguien se ausente, que alguien se vaya, pero tu dependencia nunca fue en primer lugar con una persona, con un amigo, peor con un animal, porque hoy en día encontramos gente hasta deprimida porque se murió el hámster, ¿sí? Porque el gato no asoma. Y claro, no estamos hablando de que es malo tener una mascota. El problema es dónde está tu fe, a quién estás conectado tú. Entonces, por más creyente que seas, si tu fe no supera nuestras debilidades humanas, seguimos teniendo una fe idealista, una fe centrada en nosotros mismos. Entonces hay gente que dice, hoy no siento conectarme al culto. Entonces no se conecta porque no siente, ¿no? Vivimos en la era de los sentimientos, de las sensaciones. No siento ofrendar, no siento leer la Biblia, no tengo ganas de ayunar, no tengo ganas y no tengo ganas. La pregunta, ¿cuándo va a tener ganas nuestra carne así? Si seguimos dándole que se salga con la suya nuestra carne, jamás vamos a tener ganas de buscarle al Señor. Pero cuando tu fe te impulsa a doblegar tu ser delante de Dios y dices, Señor, sabes que me gusta la comida, sabes que te amo, pero la comida, ¿cómo voy a dejar de comer? Entonces, cuando quiebras eso, estás dando a tu carne el mensaje de Dios es más importante. Realmente nuestro amor al Señor se mide también por cómo nosotros nos consagramos al Señor. Porque hay mucha gente que necesita de Dios, tiene grandes problemas, tiene situaciones que no son fáciles de resolver, pero no le buscan y no conviven con Dios de la manera que debe ser. Solamente hacen oraciones, Señor dame, Señor bendíceme, Señor por favor ayúdame, Señor, te prometo que ahora sí voy a cambiar, te prometo. Y Dios, que sopesa nuestras palabras y conoce nuestros corazones, sabe que es una fe fingida. Nuestra fe entonces tiene que crecer tanto que nada de lo que sintamos nos aparte del Señor. Nada de lo que ven nuestros ojos sea más importante que lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, es importante que nuestra fe
Pase de esta dimensión inicial de conocer al Señor en nuestra carne y comencemos a vivir por el Espíritu. Porque quien vive por el Espíritu no tiene límites. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. Escuche, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Todo nuestro ser, lo que se ve en nuestro cuerpo y lo que no se ve, pero somos, nuestra alma, nuestro espíritu, tiene que permanecer sin mancha. Ese es un grado de fe que va más allá de lo que nos enseña la psicología moderna, ¿no? Es que tú eres hombre y entonces los hombres hacen tales cosas. Es que tú eres viuda, es que tú eres divorciado, es que tú eres esto y así actúan los que son como tú, ¿sí? La palabra de Dios no hace distinción de ser humano, pero sí nos motiva a caminar como Cristo caminó en esta vida, sintiendo, porque somos seres de sentidos, de sensaciones, pero sobre todo escuchando la voz del Señor. Muchas veces tu cuerpo va a ser tu piedra de tropiezo. Tú querrás seguir adelante y tu cuerpo no querrá, y tendrás que dar pasos de fe hacia adelante, porque sabes que si le haces caso a tu cuerpo, te vas a quedar ahí donde ahora te encuentras. Entonces una fe tiene que superar las debilidades humanas. Yo contaba hace unos domingos cómo mi esposa estuvo al borde de la muerte a los pocos años de casados, al segundo año de casados, y cómo Dios le sanó. Entonces yo decidí desde ahí nunca más tenerle miedo a la muerte, ni tampoco dejarme llevar por mis sensaciones, sino por la palabra del Señor. Porque cuando tú realmente quieres agradar al Señor, tienes que vivir por su palabra. Tienes que obedecerle a sus enseñanzas. Y eso significa renunciar a lo que tú sientes, a lo que tú piensas, a lo que tú eres inclusive. Porque hay gente que dice, entonces Dios me acepta como soy, entonces así me quedo. No, Dios te acepta como eres, pero te va moldeando porque Él es el buen alfarero, que te toma a ti como barro en sus manos y te da la forma que Él quiere darte. Y eso puede doler. Eso te va a causar también sorpresas porque dices, Señor, ¿por qué me pruebas así? Porque Él va a usarte, pero primeramente quiere que crezcas en fe. Y todos los que servimos al Señor ya sabemos que siempre vamos a ser probados. Así que si hemos pasado muchas pruebas, no podemos llegar y decir, ya me gradué de las pruebas. Van a haber otras pruebas, van a haber otras dificultades, pero mientras tu fe no dependa de tu humanidad, sino solamente de Dios, pasarás cualquier circunstancia y saldrás en victoria. Número 2, una fe a prueba de todo es aquella que supera las limitaciones económicas, las crisis económicas, la escasez de dinero, la falta de recursos. Siempre es un golpe muy duro para cualquier persona, para una familia y aún para una iglesia en estos tiempos desafiantes que estamos viviendo. Pero cuando tu fe crece tanto y logras comprender en tu ser, en tus entrañas, en tu propio cuerpo, que Dios es el dueño del oro y la plata, no vas a tener miedo a los cambios económicos, a los desafíos económicos. Hace más de 20 años, por allá en 1998, yo estaba liderando un ministerio de jóvenes en una iglesia local en Riobamba, una iglesia muy querida para nosotros, la iglesia de Bellavista, y Dios permitió que yo me metiera en un asunto muy grave. En resumen, yo estaba debiendo en ese momento cerca de 25 millones de sucres, ¿sí? Y justo había yo prestado erróneamente, ignorantemente, a unos prestamistas, a unos chulqueros, los cuales me daban el dinero, a 3 prestamistas realmente, al 10% de interés. Yo era muy joven, no entendía mucho del dinero en esa época y me metí en un gran problema. Por más de un año estuve pagando intereses al 10%. No tenía un trabajo, nunca les pedí dinero a mis padres realmente. Nunca busqué por ahí, no sé, vender algo o a alguien para tener dinero y pagar, pero me metí en un gran problema y tuve una situación que hasta ahora me enseñó realmente a tener una fe más grande que las limitaciones económicas. ¿Por qué? Porque estaba tan mal, cada mes pagaba
miles de sucres en esa época, en 1998, 1999, pagaba miles de sucres en intereses, y luego en el año 2000 con la dolarización, para algunos perjudicó la dolarización y yo soy uno de ellos, pero no me quejo, solamente lo digo, porque mis acreedores dolarizaron la deuda, se pusieron pilas, porque estaba subiendo el dólar y dijeron: te vamos a convertir tu deuda en sucres en dólares, entonces me debes, no sé, 500 dólares, a mí me debes 400 y a mí 100, ¿no? Entonces debía como $1000 en esa época y el interés iba a seguir siendo el mismo. Yo veía una montaña, yo sentía morirme, yo inclusive quise ir a España porque algo de dinero todavía quedaba y dije: me voy a España, se están yendo todos. Pero en una noche de mucha depresión, realmente una noche terrible en mi vida, yo estaba en mi casa sin poder dormir porque ya no podía dormir por las deudas, estaba muy intranquilo, inclusive yo había terminado con mi novia, con Lucy. Yo le había dicho que no sé qué va a pasar de mi vida, pero no quiero que estés en los peores momentos, así que terminamos. Claro, ella lloró moquibaba, ella me suplicó, se botó a los pies, me dijo: no te vayas, ¿quién como tú? Y bueno, pues de ahí yo, como en las novelas, dije: volveré, espérame. Sí, y me fui deprimido porque quería cuidarle. También me independicé de mis padres a raíz de esa deuda, porque no quería que mis padres afrontaran o cargaran con la culpa de lo que yo había decidido mal. Entonces estaba una noche así muy mal y salí a un parque que estaba cerca de la casa donde arrendábamos y salí al parque ahí, había un columpio y me senté y estaba tan mal y estaba tomando la decisión de irme a España. Ya estaba haciendo planes de a quién más puedo prestar un poco de dinero para irme en esa época, pero llegó a mi mente una canción que es hasta ahora el recuerdo de esta enseñanza, ¿no? Una canción a través del grupo Alas de Águila, y una canción que ellos hablan de los talentos y dice, voy a citar solamente un poco, unas pequeñas frases de esta canción. Dice: Dios te dio talentos que te darán tu sustento, pero guarda bien sus mandamientos y tú prosperarás, y tú prosperarás. Me llegó esa canción y fue como que me hubiesen dado un cheque en blanco a mi vida. Recuperé la esperanza y dije: Señor, no me voy. Ya me había despedido de mis amigos para irme a España, porque yo dije: en cuanto encuentre el dinero, me voy, simplemente no. Entonces ya me había despedido, ya no me veía en el país, pero me llegó esa canción como a medianoche y esa fue la palabra con la que dije: Señor, yo me quedo aquí a servirte. ¿Cuáles son mis talentos? No tenía profesión, no tenía habilidades lucrativas sobre todo, pero tenía talentos: cantar un poco, tocar un poco de piano, algo de guitarra. Entonces dije: Señor, si tú quieres que me quede, ayúdame. Yo creo que tú sí me puedes ayudar. E increíblemente, de una manera milagrosa, comencé a dar clases de música por aquí, por allá, en una familia, en otra familia. Y recuerdo sobre todo cuando la primera vez alguien me pidió que le enseñe a su hija a tocar pianos. Yo fui a su casa y al final de la hora me dijo: ¿y cuánto va a cobrar? ¿Cuánto cuesta? Y yo lo pensé y dije: claro, no he puesto una tarifa, ¿no? Ya estamos hablando del año 2000, ya cuando estábamos dolarizados. Entonces dije: lo que Dios ponga en su corazón. Y al mismo tiempo pregunté: ¿y si Dios no pone nada? Me va a decir solamente gracias. Pero así comencé, esa era mi tarifa: lo que Dios ponga en su corazón. Sin alargar más la historia, antes de un año, antes del año 2000, antes que termine el año 2000, terminé también de pagar toda la deuda, todo el capital y todos los intereses, solamente dando clases. Y yo vi cómo de centavo en centavo Dios comenzó a respaldar, a usar esos talentos que serían mis sustentos. Y han pasado más de 23 años casi ya, y puedo decir: jamás he vuelto a tener miedo a limitaciones económicas. Esto no significa ser un loco y meterte a comprar cualquier cosa y endeudarte de cualquier manera. De hecho, nunca más nos hemos vuelto a endeudar con mi esposa. Todo lo hemos comprado siempre con el capital ahí, ahorrado o buscado de alguna forma. ¿Por qué? Porque aprendimos a conocer de un Dios dueño del oro y la plata, pero lo aprendimos con lágrimas. Y es que nuestra fe muchas veces crece mientras más lloramos con el Señor. Y uno, cuando ve el pasado, como en mi caso, preparando este sermón, decía: wow, de verdad, si la gente supiera todo lo que yo pasé,
todo lo que yo sentí más que nada cuando estaba endeudado. La presión, la carga, la incertidumbre, la vergüenza, me sentía indigno de Dios, dejé el ministerio, recuerdo también esa época, dejé muchas cosas realmente, me sentía culpable, me sentía indigno, pero sobre todo a la final de la prueba vi cómo Dios me enseñó que Él es realmente el dueño del oro y la plata. Entonces la fe verdadera siempre te va a llevar al punto de quiebre donde o tú eres el que administra tus bienes, tus recursos, o le entregas al Señor. En mi caso, yo decidí esto hace más de 20 años. Señor, administra todo lo que tengo. Y Él es el que nos dice hasta ahora cómo gastar, en qué no gastar, cómo ahorrar, cómo invertir, en qué no invertir, cuándo también comprar algo. Es increíble. Pero hay gente que está endeudada, que necesita de Dios, que cree en Dios, pero primeramente quiere pagar las deudas al hombre antes de pagar las deudas a Dios. Yo recuerdo que en esa época también fue cuando más aprendí a diezmar, porque estaba endeudado y no sé, mis primeros 30, 40 dólares ganados con diezmo ahí, ¿no? Poquito, para mí poquito, o mejor dicho ahora viéndoles poquito, pero en esa época era bastante, un diezmo de 5, después de 10 dólares, yo recuerdo que llegué a diezmar 20 hasta 50 dólares antes de casarme, ¿no? Porque Dios comenzó a bendecir y a bendecir el talento y sobre todo la fe. Entonces, hermanos, si usted está en situaciones económicas apretadas, el problema no es más dinero, el problema es revisar quién administra tus cuentas. Porque cuando tú administras tus propias cuentas, tú gastas en lo que te gusta, comes lo que te gusta, te compras lo que te gusta, viajas cuando te gusta. Pero cuando es Dios, tú no compras cualquier cosa, tú no gastas en cualquier momento. Tú sabes administrar porque Dios te dirige. Dice en Proverbios 3, 9 y 10: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Todos los bienes existen para honrar al Señor. Tu fe tiene que crecer tanto que tus bienes hablen de ti delante del Señor. Pero si nada le has entregado al Señor, no tienes testimonio delante de Dios que decir. Encuentro a gente endeudada que busca un mejor trabajo, que no tiene trabajo, que quisiera tener más ingresos, pero el problema no es la falta de trabajo, la falta de ingresos, sino que Dios no es el dueño, el Señor de tus recursos. Tu fe debe llevarte entonces a ser rico en el reino de los cielos, no rico en esta vida. Prefiero yo en esta vida gastarme los recursos en el reino de Dios, en los propósitos de Dios, que en cosas personales. Es increíble cómo el Señor en estos más de 20 años ha provisto, nos ha demostrado que Él sigue siendo el dueño del oro y la plata. Hace unos años atrás hicimos, por ejemplo, recuerdo en el seminario unos eventos que para esa época, para el presupuesto del seminario, no alcanzaban los recursos. Eventos con artistas muy famosos, muy conocidos, pero no tenía plata. Mi jefe me dio permiso, pero nunca me dijo, aquí está el dinero. Y nos metimos por fe. Y cada evento costó alrededor de 20, 30 mil dólares. Para una institución que no es lucrativa y que no tenía realmente el presupuesto, era un desafío. Pero Dios provee. ¿Por qué? Porque lo aprendí endeudado, cuando quise aún irme de este país. Tu fe debe crecer tanto que nunca dudes que Dios te va a proveer y que no tengas dolor por darle al Señor lo que le pertenece. Porque algunos quieren prosperar, pero no prosperan con Dios. ¿Cuánto le debes al Señor? Si yo quisiera tener un sueldo de $1,000, pero ahora que tienes un ingreso de 100, ¿le das lo que le corresponde al Señor? Porque Él es el dueño de todo y solo te pide el 10%. Pero si tu fe te lleva a decir, es que el Señor sabe que no gano mucho, es que el Señor ve que son mayores las necesidades, no es fe. Tú lo que buscas es un negocio espiritual. Tú lo que buscas es darle al Señor 10 y que Él te multiplique al 100 por 1. Cuando Dios es el dueño de todo, tú no esperas aún nada. Pero sabes, Dios no es deudor de nadie. Cuando el Señor realmente está en tus finanzas, aún tú cosechas lo que no has sembrado. Se abren puertas que tú jamás esperaste que se abran, jamás tocaste siquiera. Te llegan bendiciones de manera que
tú dices, wow, ¿cómo es esto? ¿No? Porque Dios es perfecto, porque Dios sustenta sus planes, sus propósitos. Entonces, si ahora el Señor te ha bendecido, no pierdas la bendición, sigue entregándole al Señor lo que le pertenece y todo lo demás gástalo conforme Él lo dice. Estoy enseñando a mucha gente que este es el tiempo de ahorrar, de invertir, de recortar gastos, porque la situación es difícil, pero me sorprende cómo el mundo espera un feriado y sale a cualquier lugar a gastarse el dinero. Entonces, si tu fe no es más grande que tus deseos de vivir bien la vida, de disfrutar la vida, no es una fe bíblica. Tú lo que quieres es un proveedor de los cielos para tus gustos, para tus gastos, para tus propios planes. Nuestra fe debe crecer tanto como dice en Lucas 18, 29, 30. Les digo la verdad, todo el que dejó su casa, su esposa, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más de lo que dejó. Recibirá mucho más en esta vida y recibirá vida eterna en el mundo que está por venir. Si tú por el Señor, por amor al Señor, pierdes todo, y ojo, esto no es olvidarse, esto es renunciar a ser tú el dueño de tu familia, el dueño de tu trabajo. Cuando tú renuncias a todo eso, mira, tú eres rico aquí y arriba en los cielos. Pero cuando tú no renuncias a todo, tú eres el dueño de tu trabajo, el dueño de tus hijos, el dueño de tu casa, el dueño de tu auto, el dueño de tu ropa, el dueño de tus mascotas, y no le has dado al Señor el señorío de todo. Cuando eso no está, o cuando alguien falta, cuando algo pierdes humanamente, sientes que el mundo se terminó. El despido de un trabajo puede ser para ti el fin de tu mejor época. Pero cuando estás caminando con el Señor, sabes que Él es el dueño de todos los trabajos. Y Él sabe, y Él tiene en el reino muchas formas de bendecirte. Pero tú estás ahí llorando, quejándote, porque a mí, no, es que no debía morirse, no, es que mi perrito, no, es que me falta dinero, es que esto. Estás llorando cuando deberías regocijarte que te queda Dios, que es el dueño del oro y la plata. Pero tú estás llorando porque no tienes $1,000. Y no estamos diciendo que estar endeudados es lo mejor o se siente bien. El punto es que tu fe crezca en medio de la tribulación, en medio de la desesperación. ¿A quién buscas? ¿O eres de aquellos que se va a pasar las tristezas comiendo? Porque hay gente que no tiene plata para nada, pero eso sí come, ¿no? Porque bueno, es barato, puedo pagarlo. Pero suma todo lo que vienes gastando. Con eso podrías haber empezado una pequeña venta, un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento. Tu fe debe superar las situaciones económicas, las limitaciones económicas, o caso contrario, te van a hundir más todavía. Prefiero que Dios administre los recursos a yo darme ciertos gustos, porque el Señor es un buen administrador y jamás pierde nada, siempre gana en todo. Finalmente, una fe que supera o es a prueba de todo, es una fe que vence las enfermedades. El ser humano está sujeto a enfermedades, y claro, no hay momento más doloroso como cuando enfrentamos enfermedades sin dinero, o enfermedades crónicas, enfermedades que amenazan nuestra vida, ¿sí? O esas enfermedades que nos cambian el modo de vida, nos golpea, nos duele. Adaptarnos, no sé, a un proceso terapéutico de recuperación, a años de tratamientos, a gastos que hay que hacer y no hay el dinero. Las enfermedades son un catalizador que Dios muchas veces permite y usa para que tu fe crezca más allá de tu salud. Porque si realmente amamos a Dios y queremos vencer una enfermedad, debemos ser más fuertes, o mejor dicho, nuestra fe debe ser más fuerte que la realidad, que el diagnóstico y que las implicaciones de una enfermedad. Pero si tu fe tiembla ante una enfermedad, estás teniendo un Dios pequeño. Porque el Dios que nosotros conocemos, el Dios que he conocido y que me muestra la palabra, es un Dios todopoderoso que sanó a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, a judíos, no judíos, a gente que tenía enfermedades terminales. El Señor Jesús tuvo misericordia y les sanó. Entonces nuestro Dios es grande. ¿Por qué tener una fe pequeña? ¿Por qué no creer en un milagro a pesar que los médicos dicen y nos explican la situación? Y quiero darle la gloria a Dios en esta parte del mensaje, porque de nuestros hermanos de la congregación, muchos se enfermaron,
Muchos pasaron crisis en este tiempo difícil que estamos viviendo, pero a todos Dios les ha sostenido. Y claro que lloraron, y lloramos también, porque quisiéramos hacer más, quisiéramos dar más, quisiéramos estar ahí, pero no siempre ha sido posible. Yo recuerdo a una de nuestras hermanas, la primera en enfermarse con este virus del año pasado. Estaba mal, me llamaron, me avisaron, estaba en contacto con los hijos, en especial con su hija Evelyn, estoy hablando. Y una mañana, en la madrugada, me dijo: pastor, creo que mi mamá está muy mal y no sé qué va a pasar. Le han puesto ya ahí, y bueno, me explicó toda la situación, y yo hablé con mi esposa, le estaba contando lo que estaba pasando, y Dios me dijo: anda. Así que yo fui, y recuerdo el mes de mayo del año pasado, y fui al hospital allá en Calderón, con todo el riesgo. En ese momento no se sabía bien todo, ¿no es cierto?, las medidas de bioseguridad y todas las implicaciones de salir a la calle. Y yo recuerdo que fui y estuve afuera del hospital, no me dejaron entrar, pero estuve clamando ahí, y Dios me dio paz. Ella se va a levantar. Entonces volví a mi casa, hablé con la hija, estuvimos ahí apoyándoles, y le dije a ella: Dios le va a levantar a tu madre, Dios le va a levantar. Y como 2 días después, ella comenzó a mejorar, y ella va a testificar en algún momento, y como ella, muchos otros hermanos y muchas otras personas que en este tiempo han pasado situaciones de enfermedad, donde solamente Dios, la mano de Dios, ha intervenido y les ha levantado. Entonces, ¿por qué tener una fe pequeña? Pero una fe de sanidad no implica necesariamente que Dios ya te va a sanar. Ojo con esto, porque hay gente que se enamora de la fe de sanidad. Sí, entonces Dios me va a quitar esto, entonces Dios me va a devolver esto, entonces Dios va a hacer el milagro. Tranquilo, espérate un rato. En la soberanía de Dios, Él decide cómo y cuándo y a quién sanar. Pero el punto es: ¿para qué quieres tú la sanidad? Porque hay mucha gente que busca el milagro, pero no tiene un propósito, o tiene propósitos humanos. Yo he conocido a gente que dice: es que si Dios me sanara, me fuera de viaje. Es que si Dios me sanara, al menos pasaría Navidad con mi familia. Es que si Dios me sanara, volvería a comer estas cosas que hace años no como. Es que si Dios me sanara, yo me pegaría, qué sé yo, no sé, unos gustitos que no me he dado en mucho tiempo. Propósitos humanos, egoístas, terrenales. Dios no respalda. Si tú estás pasando por un tiempo de enfermedad en que no sabes realmente qué podría suceder y quieres un milagro, ten la fe bíblica. La fe bíblica nos enseña que Dios es bueno aun cuando estamos enfermos, y que Dios decide a quién sana, y si Él decide no sanarme, le doy la gloria a Dios, y si Él decide sanarme, también le doy la gloria a Dios, porque la fe que está obrando en ti ya no va a ser humana, sino va a ser divina, y por lo tanto tú vas a poder alabar y adorar al Señor enfermo o sano. Imagínense de los pastores que hemos pasado por enfermedades, si nuestro ministerio dependiera de la sanidad, ¿no? Algunos me conocen y ya llevo más de 10 años luchando contra una condición en mi estómago, y los primeros 3 años fueron los más difíciles, los más dolorosos, de exámenes, de posibilidad de un cáncer en el estómago más específicamente. Y solamente escuchar eso pues te hace temblar, o me hizo temblar, me hizo repensar muchas cosas, y estaba iniciando el ministerio en esta iglesia. Y uno se preguntaría: Dios, pero te estoy sirviendo. Pero cuando tu fe es bíblica, tu sanidad, tu enfermedad queda en segundo plano, porque lo más importante es cumplir con el Señor. Y recuerdo que yo tomé una decisión firme con el Señor: si me voy contigo sano o enfermo. Eso no significa ser irresponsable con mi salud. Comencé a ser muy disciplinado, pedir ayuda a mi esposa para que me apoye en lo que tenía que hacer. Hermanos, tu enfermedad, tu malestar no puede robarte la paz con Dios. No puede quitarte el ministerio que Dios te ha dado. Irrevocables son los dones y el llamado. Así que si te has enfermado o estás enfermo y quieres realmente recibir un milagro, tienes que tener una fe bíblica en la cual tú aceptas la voluntad de Dios, sea cual sea, pero no con resignación, sino con gozo, con alegría. Y si Dios te sana, le adoras. Si Dios no te sana, le adoras. Y si Dios te dice espera un poco más, porque Dios también dice espera
todavía el milagro no llega, así que tranquilo, pero le adoras y esperas en el Señor. Una fe así no es de esta tierra. Una fe así no nace de una cultura, no nace de unos estudios, nace de tu relación con Dios. Cuando tienes una fe como la de Job, por ejemplo, que en su peor momento, ustedes saben, Job vivió tantas pérdidas, todas unas detrás de otras, sus hijos, sus hijas, sus bienes, sus propiedades y aún su esposa. Nos deja ver entonces la Escritura algo que para mí es mi bandera de lucha en cualquier circunstancia. Job capítulo 19, versículos 25 en adelante dice: pero yo conozco a mi defensor. Aquí Job está hablando no cuando está sano, sino cuando está sintiendo que no puede más. Su enfermedad ha avanzado mucho. Sus amigos vienen en pretexto de ayudarle, a culparlo, a decir quizás pecaste, quizás no fue un gran pecado, pero dudaste de Dios, algo estuviste haciendo mal, es que como eres rico tal vez te desviaste un poquito. Pero Job tiene la conciencia tranquila delante de Dios, pero aún así él está abierto al juicio de Dios y dice lo siguiente: yo conozco a mi defensor, él vive y al final saldrá victorioso sobre los que son polvo. Incluso dice, después que se haya pelado mi piel, porque él tenía una enfermedad en su piel, la lepra, incluso cuando se haya pelado toda mi piel, en carne viva yo veré a Dios. En carne viva, es decir, en lo último que pudiera soportar, ahí yo veré a Dios. Y quiero ver a Dios por mí mismo, verlo con mis propios ojos y no con los ojos de alguien más, aun cuando se me hayan agotado las fuerzas. Job 19. Fe en medio de la enfermedad, pero no una fe para Señor, sáname porque tienes que sanarme, sino Señor, yo quiero verte a ti, sano o enfermo, aun cuando eso implique estar al borde de la muerte. Quiero vivir contigo y quiero irme contigo. Si tu fe en medio de la enfermedad no te lleva a vencer la muerte, no te lleva a sujetarte a los designios del Señor, no fue fe. Fue simplemente el deseo humano de ser curado. Y hay millones de enfermos que necesitan ser curados. Pero Dios sigue visitando hospitales, sigue buscando hombres con fe, que aún como Job, con dolor, con pobreza, en abandono y aún siendo juzgados por otros, mantienen su fe viva en el Señor. Entonces, una fe que supera las debilidades humanas, las limitaciones económicas y las enfermedades, solamente puede ser una fe verdadera. ¿Y por qué tenemos que crecer tanto? Porque nuestro Dios es grande. Y no solo lo cantamos, lo vivimos. Porque yo sé y conozco de un Dios que creó todo lo que el ojo ve y lo que no vemos. Y es misterio para nosotros saber cómo lo hizo, pero lo hizo. Así de grande debe ser nuestra fe. También conozco a mi Señor que caminó sobre las aguas, a mi Señor que hizo multiplicar el pan, que hizo fluir el agua de la roca, que hizo caer maná de los cielos, que murió y resucitó y que ha prometido que vendrá por segunda vez, y tantos muchos otros ejemplos de su poder. ¿Para qué conformarnos con una fe pequeña si nuestro Dios es grande? Prefiero una fe de calidad bíblica antes que solamente mi deseo humano de salir adelante. Una fe a prueba de todo es lo que Dios quiere para tu vida. ¿La tienes? Es tiempo de crecer mucho más. Vamos a adorar al Señor con la siguiente alabanza y deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Espíritu de Dios,
llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, con tu amor y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Ven y lléname, Señor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, Señor, de tu amor y lléname, Señor, de tu espíritu y tu poder, amado Dios. Amén. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre por habernos dado la bendición, la oportunidad de estar conectados junto a ustedes como la iglesia de Él. Sigamos siendo fieles, queridos hermanos, que el Señor sea cubriendo sus vidas. Les deseamos una semana muy bendecida a cada uno de ustedes. Seguimos orando, seguimos intercediendo por sus vidas. Les esperamos el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.